A continuación, el coronel de Fuerza Aérea, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, comandante de la Estación Aérea Militar número 3, realizará la guardia de honor y entregará la ofrenda floral en la tumba del extinto general piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña. La banda de guerra del 33 Batallón de Infantería ejecutará el toque militar de silencio en honor a este hombre ilustre de la Fuerza Aérea Mexicana, quien a lo largo de su trayectoria profesional como piloto aviador puso en alto el nombre de esta Fuerza Armada y de nuestro país. El ciudadano Carlos Gutiérrez Recio, cronista de la ciudad de Cuatro Ciénegas, Coahuila, hará uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Con el permiso de la ciudadana presidente municipal, maestra Santos Garza Herrera, esta mañana contamos con la asistencia de la señora doña Rosa María Salinas, hija del general de división piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña. Está con nosotros el coronel de la Fuerza Aérea piloto aviador Edgar Salvador Rodríguez Frano y también el director de actividades cívicas del gobierno del estado, el maestro Sergio Guadalupe Reséndiz Boone. Maestros, alumnos, hoy estamos recordando el nacimiento de uno de los más grandes héroes de la aviación militar, nacido en esta noble y leal tierra el 17 de junio de 1893, que pasó a la inmortalidad hace 98 años, cuando el 14 de abril de 1914, en el puerto de Topolobampo, surcó los aires para cubrirse de gloria y convertirse en el primer hombre del mundo que utilizó un aeroplano como arma de guerra en el mar. Me refiero al general Gustavo Adolfo Salinas Camiña, a quien esta mañana le rendimos fervoroso homenaje póstumo a su memoria en el Panteón Civil, donde prefirió dormir el sueño eterno cuando dejó de existir el 5 de marzo de 1964, cumpliendo hoy 48 años de su sentido fallecimiento.
Recordamos los días terribles de la escena trágica que culminaron con el magnicidio del presidente don Francisco I. Madero, así como del vicepresidente don José María Pino Suárez, bajo la traición del chacal Victoriano Huerta. En 1913 había surgido la figura grandiosa de don Venustiano Carranza, creando el ejército constitucionalista para desconocer al usurpador. El general Álvaro Obregón se encontraba en el puerto de Guaymas, Sonora, esperando rescatar sitios estratégicos por donde podían recibir armamento que apoyara la revolución constitucionalista. Los huertistas contaban en esos lugares con 5 barcos cañoneros, además de 2 fortalezas en tierra que impedían el avance del carrancismo. Para fortuna del general Obregón, el gobierno de Sonora contaba con un avión biplano que podía transportar a 2 tripulantes y 75 kilogramos de carga, que fue bautizado con el mismo nombre de la entidad. En septiembre de 1913, la nave aérea quedó a cargo del piloto Gustavo Adolfo Salinas Camiña y del mecánico naval Teodoro Madariaga, quienes serían llamados al nicho de los inmortales por la fabulosa hazaña lograda 7 meses después, cuando le dieron un giro al combate aéreo naval. Sucediendo una deserción del bando federal el 24 de febrero de 1914, al desobedecer las órdenes de la tripulación del barco Tampico al capitán Manuel Castellanos, quedando en el mando el teniente Hilario Rodríguez Malpica, dando proa al puerto de Topolobampo para unirse a las fuerzas obregonistas. 2 días después, el barón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, reconoció el apoyo de la nave y sus marinos. Empero, al realizar las maniobras para eludir los barcos enemigos, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Demócrata, que capitaneaba Ignacio Torres, al sentirse traicionados, lograron bloquear al Tampico. Hubo intercambio de cañonazos, corriendo serio peligro de hundirse el navío constitucionalista, y más cuando el Guerrero lo enfrentó a mar abierto, suscitándose un encarnizado combate el 31 de marzo de 1914, sacando la peor parte del Tampico al recibir 18 impactos del fuego de artillería, sufriendo varias bajas. Rodríguez Malpica no quiso exponer la tripulación sobreviviente luego de encallar el barco. A la mañana siguiente, los marineros muertos en la batalla fueron enterrados y el Guerrero continuó su cañoneo. Notando el capitán del Tampico que se estaba hundiendo, llamó por teléfono al general Álvaro Obregón, pero este le pidió no abandonar la nave, prometiéndole que lograría salvarlos. Al llegar el general y su estado mayor procedentes de Guaymas, entró al barco recibiendo de la flota los honores propios de su rango, siendo izado el pabellón del cañonero en el palo mayor, percatándose los del Guerrero de los honores que se realizaban en el barco enemigo, al comprobar que a bordo se encontraba un alto mando y no se equivocaban, pues era el mismísimo jefe de la división del noroeste. Entonces reiniciaron el combate naval. Empero, el general Obregón había prevenido la situación, ordenando al piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña que bombardeara desde el aire, dado que el Guerrero tenía mayor capacidad para maniobrar al encontrarse en mar abierto. Por lo tanto, la vida del militar sonorense dependía del bombardeo aéreo que operaba el cuatrocieneguense, significando que era un hecho de guerra jamás realizado antes en el mundo. Entonces fue cuando Salinas Camiña efectuó la proeza mundial. Al encontrarse el Tampico seriamente amenazado a lo lejos, se escuchó un ruido en el espacio y luego se alcanzó a ver la endeble figura del aeroplano que volaba a 1200 metros de altura, como si fuera una mítica ave salvadora, empezando a lanzar bombas que por primera vez en la historia de la humanidad consiguieron estallar. Viendo desde el barco cañonero enemigo que estaba cayendo fuego del cielo, se ordenó la retirada al no poder responderle con disparos de fusil. El valiente piloto de Cuatro Ciénegas todavía persiguió la nave 18 kilómetros a punta de bombazos. Sin embargo, la falta de tecnología de aquella época, ningún proyectil pudo acertar en el blanco, pero el pánico que entró en la tripulación enemiga los impulsó a huir hasta el puerto de Guaymas,
dejando de atacar al Tampico. Luego de la brillante hazaña protagonizada por el joven aviador, el general Álvaro Obregón envió el famoso telegrama aquel 14 de abril de 1914 dirigido a don Venustiano Carranza. Posteriormente, el héroe nacido en esta tierra continuó defendiendo la causa del constitucionalismo hasta que, volando en Mazatlán, el biplano se desplomó a tierra al detenerse el motor, resultando seriamente herido junto con su copiloto. Pero la vida del homenajeado siguió en plano ascendente al servicio de la Fuerza Aérea Mexicana hasta obtener el honroso grado de general de división, pasando a la posteridad al haber protagonizado el primer combate aeronaval, un episodio sucedido en México y reconocido en todo el mundo como héroe de la aviación militar. El 5 de marzo, el general de división don Gustavo Adolfo Salinas Camiña cerró sus alas en esta ciudad que lo vio nacer y vivió los últimos años de su existencia sirviendo a esta comunidad. Las páginas que escribió se encuentran plasmadas en la historia de la aviación mundial y su brillante paso por esta vida, además de piloto aviador, fue campeón nacional de tiro y excepcional funcionario. Hoy le rendimos tributo a su memoria. Las autoridades civiles, militares y el pueblo en general le reconocen sus actos heroicos que sirvieron para que la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza obtuviera el triunfo y la gloria para México. Muchas gracias. La Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, a través de la Comandancia de la Estación Aérea Militar número 3, agradece a las distinguidas autoridades civiles y familiares del extinto general Gustavo Adolfo Salinas Camiña, que esta fecha nos acompañaron en este significativo evento, así como a las instituciones educativas y público en general que hoy nos honran con su presencia. Muchas gracias. Y más, ya, vas por un lado. Firme, de vuelta, ya, por y la izquierda, ya.